Mayúscula número 4. ¿Qué estudiar? ¿Qué escribir? Desde la perspectiva del derecho constitucional. Hay una nota que dice: recojo aquí de manera esquemática ideas vertidas en un conversatorio que tuve con un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica hace algunos años, y que he reconstruido a base de los apuntes que preparé en aquella oportunidad y que ahora publico, pues pienso que pueden tener alguna utilidad para los alumnos y jóvenes profesores de otros centros de estudios. Publicado originalmente en Antina, año 3, número 6, 2009. Presento aquí la última versión revisada y corregida. ¿Qué debemos estudiar? El alumno de que hoy en día sigue regularmente un curso en una facultad de Derecho tiene que hacer relativamente poco para obtener una nota aprobatoria. Le bastaría asistir a clase, tomar apuntes, revisar alguna bibliografía y leer las separatas que eventualmente le entreguen sus profesores. Esto quizás sea suficiente para tener una idea general y una cierta formación, aun cuando intuitiva, de lo que un curso exige. Si más tarde decide preparar una tesis o un trabajo monográfico, tendrá que hacer mayores búsquedas y emprender otras lecturas. Si no lo hace el día de mañana, la práctica profesional lo llevará no solo a aprender las técnicas de todo abogado, sino también algo de doctrina para reforzar ciertos casos que se consideren problemáticos y a analizar la legislación vigente, y esto, en términos generales, puede bastar para desempeñarse profesionalmente y probablemente con éxito. Sin embargo, si lo que se pretende es una formación más sólida con miras a la enseñanza, a la investigación o a participar activamente en eventos académicos, y más aún los de carácter internacional, las exigencias son necesariamente otras. Pienso que, tratándose de materia constitucional, podríamos tener presente la siguiente aproximación en forma escalonada y progresiva, y que considero que es válida, si bien sujeta a reajustes. Lo primero que debe hacer quien se encuentra en esta situación es leer un buen manual, que le introduzca o le dé un panorama del status questionis, o sea, de lo que pasa actualmente en la disciplina. Y naturalmente sobre esto hay mucho, con el agravante de que, dependiendo de la disciplina constitucional, del tipo de constitución que se tenga o de la corriente a la cual se afilia cada autor, variará la tendencia de cada manual. A diferencia de un manual estándar de derecho civil, en donde los matices existen, pero los grandes lineamientos son comunes, y lo mismo podría decirse de otras ramas jurídicas, en el derecho constitucional la situación es más complicada. Precisamente porque su objeto, la Constitución, no depende de nadie, sino de actores políticos que le han insertado una determinada opción ideológica. Esto se ve confirmado por la variedad de manuales de derecho constitucional que existen en el mercado, la mayoría de ellos tendenciales y con distintas ópticas, y con el riesgo de sucumbir ante uno de ellos, si el autor es demasiado brillante o muy sugestivo. Pero aún así, hay que hacer el intento. El segundo punto sería saber a dónde recurrir o qué criterios emplear en nuestra búsqueda, y la respuesta es que ella debe ser iniciada en un primer momento, en manuales de nuestra órbita cultural, o sea, europeo, continental y latinoamericana. Y si bien existe el problema de los idiomas, tenemos la ventaja de que hay muchos y muy buenos traducidos al castellano, con lo cual tenemos una gran variedad en donde poder escoger. Y si vamos a nuestro entorno latinoamericano, podemos señalar que existen buenos manuales en castellano en la Argentina, mayormente, y también en México, y en cierto sentido en Colombia y en Venezuela. Los hay también en el Brasil, y de muy alta calidad, pero no siempre es fácil conseguir libros en nuestro país vecino, y no todos entienden el portugués como para leerlo. Pero aún así, tenemos bastante que escoger, y sin contar la inmensa bibliografía española publicada en el periodo democrático, que parte de 1978. En cuanto al Perú se refiere, si bien es cierto que ha habido entre nosotros una larga tradición manualística, esta no ha sido ni muy copiosa ni tampoco muy elaborada, precisamente por haber carecido de costumbres y tradición constitucionales. Es que los manuales se hicieron en contextos no muy exigentes, y por autores que además no se dedicaban solamente a esa área, sino a otras más, practicando un sano diletantismo. En rigor, el estudio serio, profundo y severamente documentado de la disciplina constitucional
con las excepciones que nunca faltan, se inicia entre nosotros a fines de la década de 1970, y más en concreto con la puesta en marcha de la Carta de 1979. Y esto ha dado sus frutos, pero no lo suficientes como para tener manuales de carácter general que por su calidad puedan competir con algunos de los mejores publicados en el extranjero. Y esto dicho con las debidas consideraciones a sus respectivos autores. Pero tratándose de temas constitucionales peruanos, recurrir a autores nacionales es obligado, ya que ellos nos dicen o pueden decir cosas que ningún extranjero lo hace, pues está en otro meridiano cultural. Por cierto que si analizamos el amparo en el Perú o cómo funciona el Congreso de la República, debemos partir de lo nuestro, pero estudiar cómo van las cosas en el exterior no nos hará daño. Esto es una labor de comparación, nunca nos cae mal y por el contrario enriquece nuestro enfoque. De hecho, conocer el derecho extranjero es la mejor manera de comprender lo propio. Lo anterior es lo que podemos mencionar en un sentido genérico y que nos ayuda a situarnos en un tema, un periodo o un problema. Lo que viene después tiene otras exigencias. Cumplido lo anterior y por cierto sin abandonarlo del todo, conviene volver la vista hacia los clásicos, que si bien son viejos en sentido amplio, siempre nos dicen cosas interesantes y además nos proporcionan datos e información que son de primera fuente y que otros se limitaron a repetir, y que por el planteo de los grandes problemas han podido resistir al implacable transcurso del tiempo. Tenemos por un lado los grandes clásicos, que son muy pocos y que para efectos prácticos parten de Jelinek hasta el más reciente, que podría ser Lowenstein, pasando por Duguid, Smith, Kelsen, etc. Esto es lo que podríamos llamar los clásicos mayores. Pero también los hay menores, que no podemos subestimar, como son Carré, de Malberg, Santi Romano, etc. A continuación vienen lo que podemos calificar como clásicos contemporáneos, o sea, juristas del siglo XX, que sin llegar a las alturas anteriormente indicadas, han sido importantes en el desarrollo de la disciplina. Aquí podemos mencionar un poco al azar a Hesse, Mortati, Burdau, Viscaretti di Ruffia, Duberger, García Pelayo, etc. Y sin olvidar a los latinoamericanos, de manera especial a los autores argentinos González Calderón, Sánchez Viamonte, etc. Y luego viene una especie de operación de retroalimentación. Por un lado, estar atentos a lo que se dijo antes. Por otro, ver lo que se dice hoy por figuras importantes en el mundo constitucional y político constitucional. Y además, ver qué pasa en nuestro entorno, o sea, cómo nuestra comunidad constitucional aborda los diversos problemas que se le presentan. Si todo lo anterior lo seguimos de una manera disciplinada y sobre todo constante, lo más probable es que adquiramos una estructura mental suficientemente sólida que nos permita abordar los problemas constitucionales de manera apropiada. Esto es, seriamente, con fundamentos adecuados y sobre todo con sindéresis. Por cierto, esto no nos lleva a un pensamiento uniforme, pues es bien sabido que en el derecho constitucional y en sus problemas existen diferencias, matices y, por cierto, variantes, sobre aspectos generales y también sobre aspectos concretos. Pero ello como producto de un análisis adecuado que da frutos con cierta coherencia, aun cuando existan diversas perspectivas, pues eso es natural en el mundo del derecho, y más aún en el derecho constitucional. Si no seguimos estos pasos, por lo menos en sus grandes lineamientos, tendremos el panorama que vemos en nuestro país. Por un lado, una comunidad constitucional seria, que trabaja bien, que se reúne y discute y que, por cierto, tiene discrepancias o diferencias perfectamente válidas, pero igualmente sustentadas. Pero por otro, existe una legión de improvisados que hablan de temas constitucionales por el solo hecho de tener un micrófono al frente y muchas veces de oídas, y que pontifican ante periodistas que son más ignorantes que ellos y que, por cierto, no calculan el ridículo al cual se exponen, más aún cuando se dedican al periodismo diario y sucumben al pedido exigente de preparar artículos para la cada vez mayor cantidad de revistas jurídicas de divulgación o pretendida actualidad para los abogados, en donde la medianía y la indocumentación son frecuentes.
Lo anterior no impide que cada uno, como ciudadano, tenga sus propias opiniones constitucionales, unas más fundadas que otras, pero esto como un arsenal propio, de uso interno, y no para exhibirlo como en una feria del pueblo. Pasa un poco lo que sucede con los abogados que, por ejemplo, litigan y ejercen intensamente aspectos civiles o penales, pero que no se consideran autoridades académicas en estos rubros, ya que una cosa es el nivel profesional y muy otro el académico, y diferente y con otro nivel, la información cotidiana que tiene el ciudadano promedio y que forma parte de su cultura general y también de sus charlas de sobremesa. Pasemos pues a otra cosa. ¿Qué debemos escribir? Este es un tópico bastante delicado y por una sencilla razón, salvo los casos obligados de tesis o monografías, como requisitos de estudios o los realizados por encargo. Cada uno debe escribir de lo que más le agrade y en lo cual se sienta más cómodo. Los buenos escritos nacen por inspiración, por necesidad y por vocación, salvo notables excepciones. Y por tanto, uno debe escribir sobre aquello que más le atrae y para lo que se sienta realmente inclinado. Pero salvando este aspecto, cabe con todo orientar nuestras preferencias. Y por eso quiero expresar aquí algunos puntos de vista que estimo que son útiles. Y para eso me parece necesario situarnos en nuestro ámbito cultural, o sea, en dónde estamos y cuál es nuestra proyección. Y desde este punto de vista creo que debemos ser conscientes de que nos movemos en el mundo occidental y que de él debemos partir, y reforzado por un hecho innegable, y es que más allá de influencias, ideas creadoras o ejemplos aislados, el constitucionalismo es, en rigor, fruto de la historia de Occidente, en una línea que se inicia varios siglos atrás, pero que se concreta en el siglo XVIII, en donde parte el constitucionalismo moderno, en sentido estricto, con sus varias etapas desde fines del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Y luego estos periodos 1918-1945 y de 1945 en adelante. O sea, de la segunda posguerra, que algunos han bautizado por la novedad de algunos enfoques que desde entonces surgen como neoconstitucionalismo, nombre que no llega a gustarme, pues si bien encierra una gran verdad sobre un periodo reciente, lo de neo corre el peligro de envejecer muy pronto y ser viejo. Apostaría pues a darle otro nombre con mayores pretensiones de durar, como podría ser constitucionalismo postmoderno, o constitucionalismo globalizado, o cualquier otro. Todo ello está enlazado, por cierto, con el constitucionalismo europeo, fuertemente influenciado desde sus inicios por la experiencia política inglesa, enriquecida por la francesa y posteriormente por la actividad teórica y jurisprudencial de los Estados Unidos. Si bien el trasvase de esta última a nuestros moldes tiene que pasar necesariamente por un proceso de acomodamiento, y esto se refleja en nuestro continente latinoamericano, que adoptó el constitucionalismo en sus dos vertientes, sajona y europeo continental, desde muy temprano, con matices y rasgos a veces creadores. Lo que no significa que hayamos tenido un gran comportamiento ejemplar, pues como señala Duguid, los hechos han sido siempre más fuertes que los textos y aún ahora vemos estos desfases. Pero como avances y sobre todo como un desideratum, es algo a lo que no se puede renunciar. Lo anterior debe ser completado en cierto sentido con nuestra propia experiencia política y constitucional, no solo peruana, sino latinoamericana, pues nuestro continente tiene una larga, rica y también accidentada historia institucional, desde las primeras décadas del siglo XIX hasta nuestros días, y que decididamente dista mucho de ser ejemplar. Visto así el panorama de la disciplina, que habría en principio varias alternativas. La primera sería escribir cosas generales, con lo cual el panorama es muy grande. Así, tratar cualquier tema teórico implica tener que ver con mucha doctrina y sobre todo con diversas realidades y abundante literatura especializada.
y esto puede concretarse en manuales, monografías o ensayos de tipo general. La objeción que tengo a este planteo es simple. Por más que nos esmeremos en hacer un buen manual, que puede ser doctrinario o histórico, una buena monografía o un buen artículo sobre un tema general estaremos en desventaja frente a autores extranjeros, en especial norteamericanos y europeos, que no solo tienen mayores facilidades para la investigación, sino importantes centros de estudio, mejores fuentes y sobre todo abundantes recursos. Nos arriesgamos a no ser aportadores de nada o de muy poco, aun cuando el ejercicio académico sea muy grande. Y en todo caso, tenemos que considerar que habremos hecho una muy importante tarea de divulgación, que nuestros amigos y colegas nos lo agradecerán, pero que difícilmente podrá ser considerado como un aporte que merezca ser considerado con los años. Esto no significa que no podamos hacer algo sobre estos temas de ámbito doctrinario, panorámico e incluso histórico. Por ejemplo, un manual general, derecho constitucional general o estudios concretos sobre una institución, un hecho o un aspecto doctrinario. Por ejemplo, análisis sobre el funcionamiento de un tribunal constitucional europeo, una figura procesal como el certiorari de los Estados Unidos, el juicio político en Inglaterra, las fuentes del derecho o incluso desarrollos históricos locales o regionales. Pero ya sabemos que ese esfuerzo será básicamente de divulgación, aun cuando hayamos tenido en cuenta textos y monografías básicas del tema que nos ocupa. Acá hay una nota. Aun cuando sea incómodo hacer referencias puntuales a fin de poder visualizar mejor lo que quiero decir, daré un solo ejemplo. En fecha reciente, un destacado jurista argentino, Alberto B. Bianchi, ha publicado una enjundiosa Historia Constitucional de los Estados Unidos, en 2 tomos, con más de 800 páginas. El autor es ampliamente conocido por sus investigaciones en derecho público y además por su agudo conocimiento del derecho constitucional norteamericano. En tal sentido, la obra está muy bien pensada y ampliamente documentada, como para ofrecer al estudiante, al estudioso, al profesor universitario e incluso al especialista un panorama introductorio de indudable valor. Y en tal sentido supera con creces otros intentos que se han hecho en el mundo hispanohablante. Sin embargo, es indudable que ese esfuerzo no pasa de ser un acto de divulgación o de alta divulgación, que es difícil que pueda aportar algo nuevo. De hecho, el estudioso que quiera penetrar en el mundo constitucional norteamericano y hacer alguna investigación específica, tendrá que utilizar otras fuentes, necesariamente en inglés, en donde la literatura publicada en revistas suma varios miles de páginas y también son centenares las obras del mismo estilo que en conjunto llenan varias bibliotecas. Aún más, existen obras en varios tomos, sea de descripción o compiladora de documentos. Y son también legión las obras sobre periodos constitucionales, sobre antecedentes, sobre la Corte Suprema en su totalidad, por épocas o sobre jueces notables desde Marshall a Warren. Existen varios libros sobre cada uno de ellos. Sobre determinados derechos políticos, sobre revisiones o enmiendas constitucionales, sobre casos famosos, sobre el alcance y el fundamento del Judicial Review, y sin contar con las obras de derecho constitucional estatal, o sea, del que existe y se aplica en cada estado de la Unión al margen del derecho federal. Lo anterior no tiene el propósito de disuadir a nadie para que no realice este tipo de investigaciones, ni menos aún de subestimar estos esfuerzos, sino de ubicar las cosas en su justo nivel, para que cada uno sepa en qué peldaño del mundo académico se encuentra. En el caso concreto del Perú, un notable constitucionalista como Manuel Vicente Villarán dedicó muchos esfuerzos en sus cursos de Derecho Constitucional, en explicar y en publicar sendos folletos, bien presentados y con buena información, sobre los gobiernos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, a los que después no dio ninguna importancia. Tampoco los consideró Jorge Basadre, el autorizado compilador de sus páginas escogidas. Por otro lado, ya con esto cerramos la nota de pie de página que había comentado. Vamos a seguir con la lectura. Por otro lado, esta
la alternativa de dedicar las fuerzas académicas a aspectos nuestros, latinoamericanos y en especial peruanos, aspectos generales sobre el derecho constitucional peruano, aspectos históricos, análisis de instituciones concretas e incluso de países vecinos, esto nos lleva más a lo propio. Nos es más fácil estudiarlo por cuanto, si bien no tenemos los recursos que gozan otros centros universitarios, tenemos acceso a la información y a los colegas del área si mantenemos contacto con ellos, y esto dará frutos que resultan de interés y aplicación directa, lo cual lo veo a la larga más positivo, pues incluso dentro de estos empeños bien se podría hacer aportaciones o enfoques originales que de otra manera no se harían. Contribuiríamos, aun cuando modestamente, a incrementar nuestro bagaje doctrinario e histórico, que hasta ahora es bastante incipiente. Claro está que aún en este segundo aspecto, el recurrir a fuentes, casos y experiencias extranjeras, europeas y norteamericanas, es sumamente provechoso, pero con ánimo distinto, no como objetivo principal, sino como elemento de confrontación, de apoyo y para un mejor conocimiento de lo nuestro. En otras palabras, estudiar lo general, lo doctrinario y lo extranjero, que nos será muy formativo y son elementos útiles de referencia. Pero si de escribir y publicar se trata, dar preferencia a lo nuestro, a nuestro entorno latinoamericano debidamente pertrechados de los clásicos y de los grandes autores y grandes manuales que nos ayudarán a ver mejor lo propio. Se trata, por cierto, de una opción como cualquier otra, pero que cada uno deberá evaluar y decidir lo que corresponda. Y en lo que a mí se refiere, siempre he tenido presente la máxima de Voltaire, que tanto gustaba a Villarán: debemos cultivar nuestro jardín. Con esto se concluye este ensayo, ¿no? Lima, octubre de 2008. Falta más capítulos. Sigue escuchando tu audiolibro.